Bien, del Renacimiento habíamos leído ayer hasta una profunda renovación, ¿sí? Vamos a seguir ahora con otro poquito. Me gustaría que en casa me nos dan un hola para ver a dónde lo vamos a escuchar. Hola. Uy, hola, hoy no quiere sonar esta cosa, permítanme. Veamos ahora, me dicen otro hola, a ver si me suenan acá arriba. ¿En casa? Hola. No, no quiere sonar esto ahora. Voy a hacer lo mismo de ayer. Reinicio y me salgo. Dígame. Venga a ayudarme, pues. Dígame. Ahí está el mouse. No, aquí. Uy, me lo pierdo. Sí, se pierde, se pierde. Por aquí es donde yo me metí. Es una llamada, ¿verdad? ¿Ah? Una llamada, ya está. Sí, ya estoy. Aquí está. Ahí está. Ah. Y tres puntitos, miren. Uh-huh. Aquí le damos a configuraciones. Aquí nos dice cuál queremos que suene. Uh-huh. Entonces aquí está, miren, que es la Epson. Epson es esa. Es esa. Entonces usted solo la selecciona y automáticamente si usted le da a probar, puede sonar. Ay, muchas gracias. Es en los tres puntitos entonces. Pues perfecto. Ya no necesito tener esas entidades. Ahorita no. Gracias. Bueno. Ya ven que los ingenieros todo me solucionan a mí. Por eso me encanta darles clases. Gracias. Bien, entonces ahora sí ya nos hicieron sonar. Entonces les decía, me gustaría, el día de ayer leí yo. ¿Quién va a leer? ¿Aquí quiere leer alguien o en casa? ¿Usted? Va. Ahorita se lo pongo. Jálese un pupitre. Aunque yo creo que el micrófono de ahí es, pero pues sí, acérquese. El movimiento espiritual con que se inicia la Edad Moderna es el que conocemos con el nombre de Renacimiento. Este movimiento es, en su iniciación y por una de sus caras, un movimiento negativo, la oposición de un no rotundo a lo que en aquel tiempo habían llegado a ser la filosofía y la ciencia escolásticas. Oposición, en primer término, a la despreocupación formal, literaria y estética de los autores escolásticos. En su consecuencia, el latín al uso en los textos medievales pasa a ser considerado como latín bárbaro y hace su aparición ya entre los precursores del Renacimiento en el siglo XIV. Un dolce stil nuevo en Petrarca, por ejemplo, y aún antes en Dante Alighieri, que procuran revestir su lenguaje de gracia y formas amables. En estos autores no hay todavía asomo de heterodoxia o rebelión contra la que representaba la cultura cristiana. Antes, al contrario, la Divina Comedia de Dante puede considerarse como una visión poética de la filosofía de Santo Tomás, un descubrimiento de cuánto de bello humano y esperanzador se escondía bajo el sistematismo estricto de la suma teológica. La actitud de los primeros renacentistas habría de ser simplemente un ilusionado abrirse a la belleza de la vida, al valor que la naturaleza tiene por sí misma. En un principio se utilizaron como fuentes de inspiración los poetas latinos que habían caído en olvido desde el siglo XIII, pero más tarde la toma de Constantinopla por los turcos ocasionó la emigración hacia el occidente europeo de muchos sabios bizantinos,
que difundieron el conocimiento de los textos originales de la filosofía griega. Dijimos que la Europa cristiana conocía la obra de Platón desde la Alta Edad Media y la de Aristóteles desde el siglo XIII, pero se trataba del conocimiento de sus doctrinas, generalmente a través de comentaristas y derivaciones, y no de las obras mismas, que no podían difundirse, entre otras razones, porque no era común entre las clases cultas el dominio de la lengua griega. Los sabios bizantinos traen ahora, con la difusión del idioma, las obras mismas y la posibilidad de su comprensión y del aprecio de su belleza. La impresión que produjo en los espíritus la obra maravillosa de Platón fue enorme. Todo un mundo poético, cargado de una secreta intimidad personal, solo sugerible en mitos y en imágenes. Se descubre de pronto ante aquella generación polarizada de antiguo en la filosofía escolástica y la trascendencia religiosa. Entonces se apodera de los espíritus una profunda admiración hacia la cultura griega, unida a un absoluto desprecio por todo lo medieval. No se trata ya de la reacción muy justa contra el abandono de las formas literarias, sino que los mismos estilos artísticos del medievo, el gótico y el románico, se consideran estilos bárbaros y son sustituidos por un nuevo estilo, que pretende inspirarse exclusivamente en los cánones griegos. Este entusiasmo literario y artístico, especie de reencuentro del hombre consigo mismo, con el gusto por la vida, tras un periodo de aridez y desabrimiento, fue el motivo que inspiró en un principio el siglo renacentista. Es la época de Miguel Ángel, Rafael, Leonardo da Vinci. La gran eclosión del espíritu creador que representa en el terreno del arte análoga plenitud a la que en el terreno intelectual representó el siglo XIII con sus grandes síntesis filosóficas. Hasta ahí. Muchas gracias. Bien, veamos. Hoy quiero escucharlos, les decía el día de ayer, primero a ustedes. ¿Qué les pudo haber llamado la atención o en qué captaron? ¿En casa? Fernando José, ¿lo escuchamos? Sí, bueno, a mí me llamó la atención que en este tema se empieza ya a tocar a aquellas personas que son bastante mencionadas en cuanto al arte y el pensamiento que va conjunto con el arte. Muy bien, le llamó la atención modelarte. ¿Alguien le llamó otra cosa? ¿Lo escuchamos? A mí al igual que... Andrea, la escuchamos y luego a dos acá en la clase. Que a mí también, al igual que el compañero Fernando, me parece interesante mucho eso de cómo se transmitía el arte luego de haber pasado por una época de bastantes textos filosóficos, cristianos, así poéticos, y que de repente empezaron a plasmarlo de una forma diferente. Me parece bien bonito. Ajá, muy bien, gracias. Lo escuchamos a usted y después a Walter. Ajá, muy bien, gracias. Walter. Me llamó la atención la parte donde decía sobre la filosofía y las ciencias escolásticas, en donde mencionaba como que la literatura y la estética que ellos tenían en esos tiempos como que era muy sobre, que le faltaba más realismo, más estética para ellos. Así es. ¿En casa alguien más quiere compartir? Aquí es la época, escribe Douglas, donde surge el antropocentrismo. ¿Alguien más? Bien. Johnny, ¿lo escuchamos? Más que todo yo tengo una duda con respecto a esto. Con bases filosóficas es que se da inicio a todo esto del arte
el arte que se da en esa época, más que todo porque menciona ahí algo sobre, no me acuerdo, tiene de los pocos artistas que se mencionaron ahí. Que si las sumas fueron como el fundamento, ¿sí? Porque fue donde ellos se asentaron cuando las leyeron todas y cada uno sacó sus conclusiones. A partir de ahí dieron su conclusión, o escribieron, o la aceptaron, o la rechazaron. Como inspiración. Exacto, como una inspiración. Pudo haber sido como una inspiración a seguir y crear algo nuevo, continuarlo o rechazarlo. Bien, fíjese, le dice que renacentismo, ¿cómo inicia? Es un renacer, ¿verdad? Hoy, me van a ver acá que estoy viendo para acá, pero hoy me he sentado algo panda para evitar estar ahí frente a esa luz. Uno rotundo a lo que en aquel tiempo había sido toda la filosofía de las ciencias escolásticas. ¿De cuál? De la filosofía cristiana. Comenzaron a desconfiar de las ideologías, llamémosle así, filosóficas de San Agustín, de San Francisco, de Santo Tomás, que eran los cristianos más relevantes. Aunque acuérdese que por ahí andaba un Abelardo, ¿qué otros nombres salían por ahí? De los cuestionarios. San Bernardo, Abelardo, etc. Y también se van una despreocupación de lo estético, ¿verdad? Se recuerda que veníamos estábamos en una arquitectura románica. Si vieron algunas de las películas cristianas en esta semana, ¿cómo eran? Eran unas grandes columnas, me parece que eran hasta rayaditas, bastante bonitas, pero no como cuando llegó el arte griego. Es bien interesante que por aquí le dice que la gente de la alta sociedad no hablaba griego. Imagínense cómo se creían ellos de orgullosos. Es como que nosotros dijéramos, no, yo no voy a hablar tal idioma, ¿verdad? No es de mi clase. Todavía existía ese tipo de cosas. Vuelve a abrirse una ilusión por la belleza. ¿Y en qué se inspiraron? En los griegos. Con los griegos surgen todos los gimnasios para seguir a hacer ejercicio y ponerse guapos, ¿verdad? Tanto hombres como mujeres. Los griegos comenzaron a darle culto al cuerpo y por eso es que ellos a lo mejor se maquillaban, utilizaban vestimentas llamativas, ¿verdad? Y en alguna medida, yo no sé ustedes, pero cuando vemos esas películas, vemos de que algunos personajes se veían algo afeminados. Pero es porque se le comenzó a dar culto al cuerpo. El cuerpo era lo más bello y también el arte, por decirlo así, cambió, ¿verdad? Ya admirar la naturaleza, admirar la belleza. Aquí me adelanté con lo de la cultura griega. Me habla de las estructuras góticas. ¿Qué ejemplo gótico tenemos en Santa Ana de estas construcciones? La catedral. Exacto, la catedral es uno del gótico, ¿verdad? De la época. Y yo no sé ustedes, pero a mí siempre me admira los años que tiene esa catedral y todavía conserva detalles de sus primeras construcciones. Veamos qué más hay. Y como estamos en el momento de la belleza, ¿verdad? ¿Quiénes surgen? ¿Recuerdan quiénes eran Miguel Ángel, Rafael y Leonardo da Vinci? ¿Qué eran ellos? Eran artistas, eran pintores, ¿verdad? Comenzaban, digamos, lo que hoy le podemos decir los murales, ¿verdad? Las iglesias que comienzan a tener esos murales tan bonitos. Miguel Ángel me parece que pintó muchos de los murales de las iglesias en Roma. No sé qué hay de cierto que perdió hasta la vista por estar entregado a ese arte, no lo sabría asegurar. No sé si hasta ahí hay algo más que recalcar, algo que me pude haber comido o quedó dudas.
¿No? Bien, vamos a seguir. Quiero ver hasta dónde vamos a leer. Aquí creo que lo vamos a leer todo, fíjense, para poder atar cabos. Entonces me gustaría que alguien de aquí leyera y cuando yo lo suspenda, lee alguien en casa, pero quiero que inicie alguien en casa. Y como están bien efusivos, me gustaría que acá los eligieran. ¿Quién? Espéreme, ¿a dónde? En el mar, dice 34 más y solo uno, pero ella fue la suertuda. Pero leyó el nombre. Ah, Clarisa. Vaya, Clarisa, quieren que usted lea. ¿Hasta dónde? Mire, comience a leer y yo le voy a decir a dónde vamos a parar, ¿sí? Ok. Sin embargo, aquel fetichismo hacia la antigüedad pagana originó pronto la tendencia a restaurar una cultura humanística, es decir, una cultura cuyo centro fuera como en la antigua Grecia, el hombre concebido como la medida y el fin de todas las cosas. Pero ese nuevo humanismo no podría ser ya el humanismo ingenuo y sano de los antiguos griegos, porque estaban por medio 15 siglos de cristianismo y de cultura teocentrista, contra los cuales, en cierto modo, surgía de una manera velada e inconsciente para la mayor parte de los humanistas del Renacimiento. En ese humanismo se ocultaba la segunda de las negaciones, mucho más grave, que la cultura moderna oponía a la medieval. La renegaba del carácter teocentrista, de la profunda inspiración religiosa, que alentó en todo su ser y su obrar. Esta relación religiosa que alentó en todo su ser y su obrar, Segunda. Aquí está el cursor, segunda. Perdón. Esta segunda negación constituía para la filosofía y la cultura toda moderna un germen de progresiva secularización que producirá corriendo el tiempo frutos de anticristianismo y de ateísmo, pero por el momento, en los siglos todavía profundamente cristianos, se manifestó solamente en una irrefundante cristianos. Se manifestó solamente en una irrefrenable tendencia a desasir el pensamiento humano de todo género de trabas o autoridades humanas o que tuvieran una concesión humana. Y esto tuvo dos diferentes realizaciones, una en el dominio de la ciencia y la otra en la religión. En el dominio de la ciencia, esta demanda de libertad era bastante justa. La cultura medieval se había centrado casi exclusivamente en la teología y en la filosofía, o mejor, en la búsqueda de una síntesis entre ambas. Para la primera, el dogma constituía una fuente y una autoridad indiscutible. Para la segunda, el magisterio de Platón y de Aristóteles eran la base que la filosofía medieval medieval se había centrado casi exclusivamente de una síntesis entre ambas. Para la primera, el dogma constituía una fuente y autoridad indiscutible, y para la segunda, el magisterio de Platón y Aristóteles eran la base de la filosofía medieval prolongada y adaptada. Pero la autoridad de Aristóteles y de los maestros griegos se había extendido durante los siglos medios a la ciencia de la naturaleza, con la aceptación de sus principios y el abandono de la experimentación concreta.
y de verdadero interés por esta fuente del saber. Un sano espíritu de investigación experimental con olvido de los viejos y caducos dogmas presidirá desde esta época el dominio de las ciencias particulares que poco a poco arrancarán a la filosofía y a la teología el primado en la atención de los hombres. Bien, gracias. Hasta ahí. Gracias. ¿Quién quiere continuar acá, por favor? ¿O quieren que lo elija alguien de casa? Jóvenes, sus compañeros quieren que, así como ellos lo eligieron, ustedes elijan también. ¿Quién cree que puede estar acá para que lea? Yo, el que me eligió. Ya leí. Ah, ¿fue el primero que leyó? No fui yo. Ay. ¿Ah? No fui yo, fue mí. Ella salió de su estudio. Ah, vaya. Vaya, entonces digan otro nombre. Al de lentes. Hay dos de lentes. ¿Quiénes están? Está Jorge y ¿quién más? ¿Cómo se llama él? Ronald. Está Jorge y Ronald. El que le llegó a ayudar con la computadora. Ay, Ronald. Bien, gracias. Ya viene para que vean que no soy yo, ¿verdad? Van a decir, uy, la licencia conmigo la tiene. No, si son los que me salvan a mí aquí. Vas a terminar, sería ya. En el terreno religioso, la negación del principio de autoridad adoptó un carácter muy distinto, ya que por su misma esencia no es este campo franco para la libre y espontánea elaboración de los hombres. Algunos vicios de la Iglesia en aquella época, así como un supuesto o real abuso en sus atribuciones, en materia de burlas e indulgencias, fueron la ocasión para que algunos espíritus renacentistas comenzaran a considerar a la Iglesia en sí como una especie de monopolio y organización puramente humana, de lo que es esencialmente espiritual, personal y libre. La palabra de Dios dada a todos los hombres según esta opción, la Iglesia romana interpretó abusivamente el poder dado por Jesucristo a los apóstoles. Se había declarado administradora de la gracia y los sacramentos y por medio de ellos, especialmente de la penitencia, alcanzando un poder inmenso que tiranizaba los espíritus y falseaba la pura intimidad de hechos religiosos. Esta es la esencia del Protestantismo. Protestantismo. Bueno, siga. Consecuencia del espíritu renacentista, que pretendió constituir una reforma de la Iglesia, volviéndola a sus primitivos límites y funciones. Su iniciador fue el agustino Martín Lutero y su gran teorizador y sistematizador Felipe Melanchthon. Según los protestantes, lo único que procede realmente de Dios es la Sagrada Escritura, que debe ser libremente interpretada por el creyente, sin que se interponga ningún otro interpretador religioso y cristiano. Es únicamente, según ellos, esa relación del alma con Dios al recibir aquella la palabra divina. Las consecuencias de esta resolución de lo religioso en la intimidad de lo subjetivo fueron inmensas. La vida de la cultura y de la política quedaban
desligadas del orden religioso por ser hechos exteriores y los objetivos, la libertad de pensamiento y la secularización del Estado quedarían así cimentadas por el protestantismo. La religión dejaría de ser un vínculo o unión superior de hombres y pueblos para convertirse en asunto puramente individual, que no podrá erigirse ni imponerse, ya que principio directivo de la cultura o de la vida en común de los hombres. El protestantismo, la más extensa y profunda herejía de la historia de la Iglesia, pretendía retomar simplemente al cristianismo primitivo, pero su obra en los países en que predominó consistió en desposeer al cristianismo de su necesaria escritura dogmática y jurídica, y minimizando y dividido en 1000 sectas diferentes, desprestigiarlo ante los ojos de los hombres, haciendo de él una creencia inoperante en el seno de la sociedad, falta de principio superior de unidad y dirección. Esta segunda de las negaciones que hemos reconocido en el origen de la filosofía moderna, la del carácter teocentrista de la cultura medieval, causa del protestantismo, eso no lo puedo decir, y de la secularización, no es consecuencia obligada de la primera de las negaciones, aquella que afectaba a la aridez de estilo y gustos artísticos de la decadencia escolástica. Así puede hablarse de un reconocimiento filosófico puramente cristiano, que tuvo por principal escenario a nuestra patria durante los siglos XV y XVII, es decir, durante su edad de oro. Aquí se adoptan las formas literarias, los estilos y el esplendor artístico del Renacimiento italiano, pero dentro de una estricta ortodoxia católica y de un renovado entusiasmo religioso. En España se prolonga el pensamiento cristiano medieval, con representantes tanto de un reconocimiento pedagógico, Vives, Vitoria, como el teológico Molina o del filosófico Fonseca Suárez, Juan de Santos Tomás. Los españoles de esta época pudieron considerarse en aquel tiempo como el brazo de Dios para la defensa de la Iglesia contra la gravísima herejía con que abre su historia la modernidad. Ellos defendieron con las armas y con el pensamiento de la fe católica, manteniendo con todo su esfuerzo la idea de la cristiandad como unidad estructural de la sociedad. Esto es como comunión de los espíritus y principio informador de los estados, y esta idea se opuso de la Europa. Una Europa religiosamente neutra, sin otra unidad que la meramente política humana de los estados, la vigencia de la cristiandad como unidad y patria de todos los hombres termina para Europa en 1645, cuando los españoles agotados se rinden a los hechos en la paz de Westfalia. No obstante, el predominio católico llega hoy en Europa hasta la línea en que llegaron las armas españolas, y por otra parte el renacimiento cultural cristiano de nuestra patria hizo posible la verdadera reforma de la Iglesia,
que se llevó a cabo en el Concilio de Trento, del cual fueron los españoles principales propulsores y mantenedores al otro lado de los mares. En fin, conquistaron y cristianizaron un nuevo continente para la fe católica, salvando así para el mundo una posibilidad de unidad y de concordia en la verdadera luz descendida de Dios a los hombres. Resumiendo, hemos encontrado ante todo en la filosofía moderna un sentido negativo de hostilidad a la cultura medieval, oposición motivada inicialmente por la decadencia en que ésta se hallaba, pero que pronto caló a estratos más profundos y constitutivos de su estructura. Una negación primero de su esquemático doctrinario, la cual tuvo como correlato creador el renacimiento artístico y el sano humanismo, que recibía su nombre de las abandonadas humanidades. Una negación después del teocentrismo a concepción religiosa de la cultura medieval, la cual dio lugar al humanismo paganizante primero y más tarde al retorno a las ciencias de la naturaleza y protestantismo. Este será el origen de un proceso de secularización que conducirá de negación en negación hasta la indiferencia religiosa y el ateísmo, pero este aspecto crítico de la filosofía moderna, que es el inicial, se complementa con otro original, en el que se haya envuelto el sentido más profundo del pensamiento moderno. Bien, muchas gracias, Ronald. Bien. Quiero escucharlos primero a ustedes. ¿Qué les llamó la atención de esto? Marlon, ¿lo escuchamos? Me llamó la atención bastante en lo primero que leímos, donde dice que tienen como un fetiche hacia la antigua, a las como tipo cosas antiguas que son como paganas, y que sí va siendo como tendencia, como una cultura. Creo que sobre eso de lo que usted estaba diciendo, como brindarle, como digamos que culto al cuerpo y cosas así, porque dice que más después como que creían que el hombre era todo y el final de todo. Y más abajo también me llamó la atención donde dice que la cultura, todo dice, moderna, como que con el tiempo va siendo un fruto de anticristianismo y de ateísmo. Así es, muy bien. Gracias, Marlon. ¿Alguien más? Andrea Michelle y luego Clarisa. A mí me llamó mucho la atención el protestantismo, porque es bien interesante ver cómo la gente como que se daba cuenta de ciertas cosas que no le gustaban acerca de cómo se manejaba el cristianismo en esta época. Y cuando intentaron dar su mensaje, quizás en algún punto se malinterpretó y llegó a eso de que como el desposeer al cristianismo, ¿verdad? Porque la gente ya tenía sus ideas de cómo quería que fuera el cristianismo, porque no sentían correctos ciertas cosas que la iglesia tenía. Y gracias a la nueva información que ellos poseían en sus manos, entonces ellos querían decir, esto da paso a una nueva doctrina, esto da paso a que algo diferente se dé. Pero en el proceso también como que empezaron a perder un poco el espíritu
del cristianismo y ya después llegan otra vez a darse cuenta de que uno sí puede ser cristiano y lo empezaron como a plasmar de una manera diferente. Me parece bien interesante eso. Muy bien, gracias Andrea. Clarisa, ¿la escuchamos? Sí, nada más agregar igual en lo mismo, era como bastante obvio que después de estar bajo el mando de la iglesia, por decirlo así, la gente como que ya no estaba tan de acuerdo con las ideas, porque claro, la iglesia a través de la religión imponía bastantes leyes como humanas, por decirlo así. Entonces la gente a esto, pues al tener ya el conocimiento que antes no tenían, como decía la compañera, pues se rebelaron, por decirlo así. Solamente. Muy bien, gracias Clarisa. ¿Y acá quién nos va a hablar? Walter, y después escuchamos a Johnny. A mí lo que más me llamó la atención fue sobre la iglesia romana, como que se pasó en las atribuciones que le convenían, porque se impuso una autoridad que no quería y se hizo grandes cosas malas a través de sus dirigentes, porque según recuerdo en el pasado la iglesia no le gustaba el avance de la ciencia y la tecnología y por eso las personas las consideraban como herejes o que iban en contra de Dios, lo cual al protestantismo no le gustó y por eso es que se separó de la iglesia. No le gustaba cómo era que la iglesia manejaba las cosas en esos tiempos. Muy bien, gracias. Y aquí en línea, ¿escuchamos? Leyendo ahí, aquí con las influencias filosóficas, me imagino, nacen las ideas ateas, ¿verdad? Y ese era como mi duda, que con esas bases se dan como pensamientos ya filosóficos ateístas, me imagino, ¿verdad? Y le tenía la duda que es dogma. Eso no he entendido muy bien. Dogmas son normas, reglas o creencias bien cimentadas. Bien. Bueno, habla de la cultura medieval que como que tenía, digamos, dos vertientes, si lo quieren ver así. La teología, que es todo lo que era Dios, la fe y todo, y la filosofía. Y entonces surgen discusiones, surgen negaciones, ¿verdad? ¿Por qué habla de los vicios de la iglesia? Esto creo que no lo tocamos, pero ustedes se recordarán, los que conocen la vida de San Francisco de Asís. En sus inicios, Dios le habló a él y le pidió que reconstruyera su iglesia. San Francisco no entendía el mensaje y obviamente él se puso a construir iglesias, pero las construcciones de cemento, etcétera. Pero no era a eso a lo que se refería Dios, sino que qué corrupciones habían. La iglesia era la ley, era quien decía quién vivía, quién moría, qué penas pagaba por el delito que cometía, y la iglesia se había enriquecido demasiado. Pero aquí le dice también que no les gustó las atribuciones con respecto a las indulgencias, quiere decir a las penitencias. ¿Por qué razón? Si alguien llegaba a confesarse, por ejemplo, y la penitencia fuera, mire, usted va a ir con un rótulo toda la ciudad, en todo el pueblo, diciendo yo soy un pecador, yo soy un infiel, por ejemplo, ¿verdad? Un adúltero. Habían personas que su forma de vivir y ganarse la vida es ir a hacer las penitencias de estas personas. Quiere decir que si a mí me ponían esa penitencia, yo soy una adúltera, yo me conseguía a alguien, mira, ¿quieres hacer la penitencia por mí? Sí, yo le pagaba y esa persona hacía la penitencia por mí y yo ya quedaba con la indulgencia. Y entonces había, digamos, corrupción en ese aspecto, ¿verdad? Quiere decir que eso no es desde ahora, ¿verdad? Y así cualquier pena, porque las penitencias eran como para avergonzar a la persona públicamente. Como me imagino que habían personas nobles que cometían ciertas cosas que eran tal vez muy vergonzosas, no les gustaba
que se dieran cuenta, entonces preferían pagar. Y había personas felices de querer ir, ya era su forma de trabajar. Me imagino yo que cuando veían a Juan, ¿verdad? Ya viene Juan con la penitencia de alguien más. No sabían de quién más, pero a él le habían pagado. Y así, tantas corrupciones que se dieron en ese momento. De todas estas, acuérdese que como la iglesia era, pues es todavía dirigida por seres humanos, obviamente que se cometen errores, ¿verdad? Porque el que no se equivoca es Dios. Por eso le dice que la iglesia, sí es cierto que es la nombrada por Jesucristo para la administración de los sacramentos, en esa forma divina, pero es el hombre en el que en alguna medida arruinó esa situación. Y por eso es que se hablaba de que eran unos tiranos, porque buscaban avergonzar al otro. Ahora yo digo que nos vamos a confesar y el Padre no nos pone un rótulo atrás, ni le dice a nadie qué hemos hecho. Ni al contrario, si me conoce no me va a señalar, uy, usted, ¿verdad? No, ahora eso ha cambiado. Pero no sé si le llamó la atención quién fue el iniciador del protestantismo. Era un sacerdote de la orden de San Agustín, ¿verdad? Él comenzó a renegar, digamos, en primer lugar con la confesión. Decía, ¿por qué me voy a confesar con otro hombre? Si yo me puedo confesar directamente con Dios. En cuanto a la interpretación de la Sagrada Escritura, ¿por qué voy a aceptar lo que el sacerdote me diga cuando alguien puede interpretar a su manera lo que quiere? En el caso, usted sabe que la Iglesia Católica es universal. Los que tenemos misa, por ejemplo, este domingo, las lecturas y evangelios que se leen este domingo se leen en China, la India y donde sea. Pero en el caso de los protestantes, no. Yo voy a un culto de una iglesia, leen un evangelio y lo explican de una manera, voy a la otra, leen otro, según lo que cada pastor quiera, pues, decir o el mensaje que él quiera dar ese día. Entonces, es como surge el protestantismo. Por eso yo les digo siempre a las personas que no son cristianas, cuando nosotros los católicos los llamamos protestantes, no es que los estemos ofendiendo, sino que filosóficamente así surgieron, como una protesta a las cosas que se realizaban en la Iglesia Católica. Nosotros decimos nuestros hermanos protestantes, ¿verdad? No fueron ellos, obviamente, pero eso no está acá. Pero en la vida de Martín Lutero y la tradición cuenta, y eso me lo contaba un sacerdote salesiano que yo en mis inicios de trabajar en la iglesia, Martín Lutero vivía con su mamá, y su mamá en el lecho de muerte le preguntó a Martín Lutero si él se había equivocado y ella tenía que confesarse antes de morir, porque ella no quería morir en pecado. La historia cuenta que Martín Lutero le dijo que sí, que ella necesitaba confesarse antes de morir, y como él era sacerdote, en casos extremos, él podía confesar. Entonces su mamá murió confesada. También, cuando Martín Lutero estaba también igual en el lecho de muerte, estaba acompañado de su mejor amigo, otro pastor, y él le dijo a su amigo que él le iba a pedir un favor, pero que se lo guardara, que por favor buscara un sacerdote que él quería confesarse antes de morir, que lo metiera por la ventana o por el techo, no sabía por dónde, pero que se lo llevara. Pero este amigo pastor le dijo, no te preocupes que yo soy sacerdote, y él lo confesó. Entonces, la historia cuenta que tanto la mamá de Martín Lutero como Martín Lutero murieron confesados, ¿verdad? Sin embargo, vean ustedes ahorita qué gran rama de iglesias protestantes hay. No quiere decir que sean unos paganos y que no, hay personas protestantes muy buenas y que quizás viven la palabra de Dios mucho mejor que un católico, pues. Pero allá van a ver malas personas como las tenemos y somos a lo mejor en los católicos, porque recuerde, somos seres humanos. A lo mejor los primeros fueron un poco rebeldes, pero quien ha sido educado en la religión cristiana protestante es una buena persona, siempre y cuando se esfuerce en vivirlo bien, como un buen católico se esfuerza en vivirlo bien. Pero también a veces sabemos católicos que avergonzamos y desdecimos de lo que se está predicando. Por eso habla de la libertad de pensamiento. Cada quien va a interpretar lo que le dice, va a agarrar la Biblia
Y lo dice. Yo, esta semana, ¿qué pasó? Que tuve la oportunidad de salir del país. Estaba hablando con un primo que tenía años de no ver. Yo sé que ellos son protestantes, pues, pero, y es mucho menor que yo, tendrá ahorita unos 40 años. Lo que me daba risa es de que a veces algunos de ellos siempre buscan la confrontación con uno. Y comenzó a hablar que yo le enseño a mi hijo de las estatuas, que mi antigua mujer se equivocó y regresó al pecado porque regresó al catolicismo. Y entonces no le quise seguir la corriente, pues locura, pues. Ese tipo de protestantes no necesitamos. Necesitamos que nos unamos católicos y protestantes para sacar adelante este barco que es la humanidad, ¿verdad? Le habla que la segunda protesta, llamémosle así, es desposeer al cristianismo de las necesarias leyes. Las leyes, decían, en la Iglesia Católica son demasiado estrictas. ¿Ante qué otra cosa protestó Martín Lutero? Bueno, él se quería casar, él quería tener una familia. Y en la Iglesia Católica eso pues todavía está restringido, ¿verdad? De ahí incluso más adelante ustedes lo van a ver en filosofía, en teología, porque están llevando teología 1, ¿verdad? Ustedes van a ver la separación de la iglesia, ¿verdad? Y van a ver ustedes allá también que cómo surge la iglesia, los anglicanos, los que se separan de la iglesia y cuál fue el motivo por el cual se separaron. Siempre hay protestas porque el ser humano a veces queremos hacer lo que nosotros queremos y no lo que tenemos que hacer. Veamos qué más hay por acá. Habla de España. España se autodenominó defensora del catolicismo y comenzó a hacer sus conquistas. ¿Qué tipo de conquistas eran? Ustedes habrán escuchado las famosas cruzadas. ¿Cuáles eran las cruzadas? Eran personas católicas, pero que iban armadas a conquistar lugares y obligar a la población a hacerse católicos. A lo mejor podría ser que un tipo de cruzada fue la que vino a El Salvador y nos conquistó y nos obligó a los que encontraron en esa época a hacerse católicos, ¿verdad? Si lo vemos desde un punto real, eso no era nada bueno, porque a la persona no se le va a obligar a creer algo, debe de creer porque está con la convicción. Sin embargo, en estas cruzadas hubo muchas muertes, incluso ellos le llamaban la guerra santa, ¿verdad? Pero si en los mandamientos está que no había que matar, ¿y cómo es eso que decidieron matar para ir a conquistar? Son errores y situaciones que se dieron en la iglesia. Ustedes habrán escuchado incluso que a las que se creían personas brujos los quemaban vivos. Es una pena bastante difícil. Bueno, y habla de los concilios. Los concilios son como reuniones que hacen las autoridades de la Iglesia Católica para evaluar cómo se ha venido manejando la Iglesia y qué cambios se necesita hacer en alguno de ellos, ¿verdad? Yo me recuerdo, en el de Trento creo que surgió el credo largo. Nosotros tenemos un credo largo y un credo corto. Entonces teníamos el credo largo y en eso surgió el credo corto. Me recuerdo por una tía que tengo ya bastante ancianita religiosa, que ella me contaba que cuando se surgió el concilio Vaticano II, ya el Papa les permitió a las religiosas ir a visitar a sus familias, porque antes de eso no las podían visitar. Desde que ellas entraban al convento, prácticamente ya casi no volvían a ver a sus familias, a menos que ellas lo llegaran a ver, pero rapidísimo, ¿verdad? Ahora, desde ese momento, yo me recuerdo que mi tía solo venía a una vacación, agarraba sus maletitas y de repente nos caía, ¿verdad? Y le decía, tía, se escapó, porque andaba la señora en la calle, todo lo que pudiera andaba en la calle, y le decía, tía, le van a cerrar las puertas en el asilo. Pero me decía, desde entonces, nosotros ya pudimos visitar a nuestra familia, llegar y tener eso. Entonces los concilios sirven para evaluar cómo la iglesia va trabajando y qué cambios debe de hacer en la iglesia. Uno de los cambios ha sido grande también, en su momento, no es reciente,
en los viernes que acabamos de pasar, los viernes no comer carne, decía, no, hoy ya puede comer carne, pero entonces haga otro tipo de penitencias, otro que le duela más, porque nada sirve que no coma carne y se coma un pescado con todas las manjares que le pueda poner, ahí no hay ninguna penitencia. Y en esta final, que es la conclusión, ahí le está diciendo pues el resumen, ¿verdad? La médula espinal de lo que acabamos de hablar. No sé si hay algún comentario o duda. Este tema ya no entra al parcial, pero será el primer tema en el que van a trabajar los cuestionarios, ¿verdad? Ya para el tercer parcial. Ustedes me dirán si eligen 2 laboratorios o cuestionarios y un laboratorio. Cuestionario y un laboratorio. ¿En casa qué quieren? Cuestionarios, un laboratorio. Cuestionarios y un laboratorio. Entonces, igual, ¿verdad? Yo solo les pido que cuando sea la fecha de entrega, me entreguen en la fecha que es y por la herramienta. Porque me ha pasado con alguien, ahorita no sé de qué materia es, no recuerdo, que yo les dejé una tarea para entregar el 17 de abril y se las dejé como 4 días antes de irnos a vacación y todavía el 18 me la mandó al correo porque no pudo hacerla. ¿Cómo se la voy a recibir? Si tuvo bastante tiempo para hacerlo, ¿verdad? Entonces, por favor, no espere hacer las tareas y comenzar los cuestionarios hasta el último momento, sino que comience a lo mejor ahorita, tal vez no desde ya, pero sí al nomás terminar el parcial de filosofía, comenzar a hacerlos y tenerlos listos, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta. Como los ha seguido haciendo, si usted quiere en algún momento cambiarse de grupo, también lo puede hacer. Si siente que con alguien no ha trabajado adecuadamente o alguien